Ayer habíamos empezado a trabajar en este tipo de scope, que es el cladding de un soffit exterior y la instalación de outlookers, que son estos brackets. Habíamos decidido dividir este proyecto en dos áreas, la oeste y la este, y habíamos completado los precios para el ala oeste. Así que ahora vamos a hacer lo mismo para el ala este. Como vamos a copiar, básicamente son los mismos componentes en las dos alas, nos convendría ponerle los precios ya a la primera para cuando copiemos la segunda ya venga con los precios incluso. Entonces, vamos a poner el precio de estos ítems. Vamos a esconder, bueno, vamos a dejarlo abierto. Plywood de 5 octavos. Vamos a ir a la lista de precios. Vamos a ir a la P. Plywood de 5 octavos. Y dice que vale 1.30 el pie cuadrado. Entonces vamos a poner aquí igual 1.30 por 1.07. Y eso es por pie cuadrado, o sea que se va a multiplicar por la cantidad que tenemos. Aquí hay algo raro. Es que lo puse en fabricación. Sorry. Acá. Igual 1.3 por 1.07. Ahora sí. Ahora, fabricación no tiene ese ítem porque es plywood solamente. Finishing tampoco tiene. Y la instalación la vamos a cobrar $3 el pie cuadrado. Ese es un precio que nos va a dar la empresa de Millwork, pero vamos a decir que es 3 por ahora. $3 el pie cuadrado. Ok, aquí lo puse mal, porque estos son 3 horas. Estoy diciendo 3 horas por pie cuadrado. O sea que la instalación van a ser $3 por pie cuadrado y va en esta área de aquí. Cuando vemos un número muy alto, tenemos que pensar que algo está mal. Es una buena forma de autocorregirse. Y entonces aquí yo en esta línea básicamente cometí los errores y los pude ver porque miré los números que me estaba dando y estaban altísimos. Entonces los encontré y los corregí. Eso está bueno. Bien, ese es el costo del plywood. Tenemos material y tenemos instalación. Después, el costo del ASEC. Ese precio lo voy a sacar del estimado actual. A ver, para tener un precio. Oh, ok. En el estimado actual, el que se hizo, no se puso el material, se hizo solo la instalación. Entonces podemos asignarle un valor. La manera de conseguir este precio sería llamando al vendor, al que vende este material y pidiéndole precio. Vamos a decir que a los efectos del ejercicio tiene un costo de $8 o vamos a decir $10 el pie lineal de material. De nuevo, este es un número que deberíamos llamar y pedir al que vende este material. Entonces, vamos a decir que cuesta $10. Fabricación no va a tener porque eso viene ya hecho. Finishing no va a llevar porque es ASEC y ya viene terminado. Y después, en la instalación vamos a cobrarlo por linear feet y vamos a decir que cobramos $8 en linear feet la instalación. Este también es un valor que maneja la empresa a la cual estamos estimando y que nos debe dar la empresa. Un valor por pie lineal de trim o por pie cuadrado. En este caso, como es una tabla de 5,5, podemos decir que 2 tablas hacen un pie y si el pie cuadrado fuera 16, pues el pie lineal es 8 porque hay 2 tablas en un pie. Ahí tenemos entonces el costo del Tan Groove. Los outlookers es el mismo tema. El precio hay que pedirlo y nos tienen que dar un precio. Vamos a decir que salen $80 cada uno. Fabricación no tienen porque vienen hechos.
Finishing tampoco, porque viene ya pre-finish. Y en la instalación podríamos decir, vamos a cobrar $50 por unidad. Todos estos valores dependen de la empresa de Millwork. No hay una lista de precios única que podamos usar. La empresa de Millwork debe saber cuánto cobra por la instalación. Incluso podría decir, bueno, $2,000 para instalar ¿cuántos outlookers? 40, 41. O sea, podríamos decir, bueno, pero 41 outlookers a mí me lleva otro tiempo, entonces en vez de cobrarlo por 50, podríamos decir que, por ejemplo, si instalo un outlooker cada media hora, necesito 20 horas de instalación. Podríamos ponerlo así. O sea que 0.5 horas por outlooker son 20.5 horas en total. Eso me da un costo de 1.383. Y si lo hago a $50, me da un costo de 2.000. O sea que en realidad me sale mejor si lo pongo a $50 cada uno. Y si lo pienso en horas, puedo decir, bueno, en horas estoy cubierto porque me da menos que si le pongo 50. ¿Se entiende? Son dos maneras de pensar en lo mismo. Si yo digo que me lleva media hora cada looker, me da 1.383, que está por debajo del valor que me da si los cobro a 50 cada uno. Entonces puedo decir, ok, estoy bien. El tema es que de repente cobrándolo por unidad no logramos conectar el costo en dólares con el tiempo que nos lleva y es más difícil de analizar, pero si lo analizamos por hora, podemos validar este precio o este valor que estamos utilizando. Que es una buena forma de pensarlo. Y el freeze-board, vamos a asignarle un precio también, vamos a decir que vale $8 por pie lineal. No tiene fabricación, no tiene finishing. Y vamos a decir que la instalación es de $8 también por pie lineal. Y entonces ahí tendríamos los precios de todas las partes y podemos decir que este sería el costo o el precio de venta, mejor dicho, de proveer e instalar todos los materiales necesarios para revestir ese soffit en el ala oeste. Ahora vamos a pasar al ala este y vamos a copiar todo, porque aquí ya traemos la estructura del estimado, los precios. Lo único que vamos a tener que cambiar son las cantidades. Entonces, Provide Install Plywood Backing, esto lo habíamos medido con la herramienta de área. Entonces podemos hacer lo mismo ahora. Vamos a entrar a área y decir, ok, ¿cuántos pies cuadrados tengo en este soffit? Vamos a hacer esa área. $144. Entonces aquí vamos a poner 144, son casi iguales. Entonces, esa cantidad ya está actualizada y ya tiene los precios. Entonces ya está listo ese ítem. Perfecto. Ahora vamos a calcular los pies lineales que tenemos de Tan Groove. Y eso lo medimos con Polylength. Y lo medimos por afuera para estar cubiertos. $9.32. 9.32 por 5 también, porque es del mismo ancho, entonces son 5 líneas de Tan Groove. Queda listo ese ítem. Los outlookers, eso hay que contarlos. 31.
Está bueno porque también se va actualizando estos números, entonces ya vamos generando los totales aquí. Es la manera óptima de hacer esto. Por último, tenemos el freezeboard. Y el freezeboard lo medimos contra la pared porque va instalado contra la pared. Entonces va a ser esta línea de aquí. 7,88 el freezeboard. Bien, 73 linear feet. Y ahí tenemos ya todos los materiales para hacer este soffit también. Terminamos los soffits. Entonces, cuando vamos a hacer un soffit tenemos que saber que tenemos plywood backing, el material de finish, outlookers y en este caso también tenemos un freezeboard. Vamos ahora a pasar a estas galerías, estos techos. Vamos a borrar aquí. Esto está en el primer piso, entonces vamos a hacer esas galerías que también están en el primer piso. Vamos a ponerle blanco. Bien. Aquí hay un detalle de beam and detail. Y aquí hay un detalle del cladding, plywood backing. Este es el tan and groove. Eso en la planta está aquí. Necesito ver cuál es. Acá 28. Two-piece ground molding. Ok, aquí está. 7 a 15. A 15. El 7 es este. Ok, so este es el crown molding que va en esas áreas y son 2 piezas. Bueno, eso ya nos pide que creemos estos 2 trims. Entonces aquí dice, este es CR505 y este dice Profile Matching Base. Que es este, pero no tenemos un código. O sea, es igual que el base, pero más cortito. Ok. Entonces, en esas galerías vamos a tener, aparte del plywood, aparte del tan and groove, vamos a tener también este crown molding compuesto de 2 piezas corriendo alrededor. Entonces, vamos a pensar en vamos a crear estos 2 materiales primero para ya tenerlos en nuestro material schedule. Eso sí, vamos a llamarlo trims. CR505. Vamos a hacer una búsqueda a ver si nos da algo. Es ese. Y ya tenemos el precio ahí. Es ese mismo perfil. Si lo miramos, coincide. Entonces, podemos ya agarrar este link, venir a... Esto vamos a cerrarlo. Aquí vamos a conectar el link, control K, control V. Manufacturer, dice Crown Molding, es la empresa. Empire 505. Bueno, vamos a poner este nombre, Crown Molding. Es un poco confuso porque tipo Crown Molding. Size 1x7 dice. Eso es 1x7. Core dice MDF. Material Prime MDF.
So, core, MDF, finish va a ser prime. Código, bueno, en los dibujos dice CR505. Aquí dice Empire 505. So, vamos a ponerle código 505. Y el detalle, podemos poner el número del detalle, A15/7. Esto para saber de dónde lo podemos ir a ver en el set de arquitectura. Perfecto. Ahí tenemos el crown. La otra pieza va a ser un poquito más difícil de encontrar porque no tenemos un código. Bueno, y aquí tenemos 53.04, una pieza de 16 pies. Entonces podríamos decir igual 51.04 dividido 16, y ese es el precio del pie lineal, según lo que dice aquí. Bien. El TR02 no tenemos un código, así que no vamos a poder seguramente definirlo tan bien como el primero, pero vamos a decir crown part B. Y aquí podemos decir part A, simplemente para dar a entender de que es un crown compuesto. Esto va a ser 3 pulgadas de ancho por 3/4 pulgadas de thickness. Esa información sale del detalle. Dice 3. Bueno, 3 lo que estoy viendo. En realidad es un poquito más. Vamos a medirlo. Escala 1:1. Vamos a confirmar que estamos bien. Estamos bien. 3,5. 3,5 por 3/4. Core va a ser también MDF. También va a ser Prime. Código no tenemos. Detalle, podemos decir que es el mismo. Y precio no tenemos, pero vamos a decir que vamos a usar 1.50. Si este crown vale 3, vamos a decir que el otro vale 1.50. A los efectos del ejercicio. Y si fuera en la vida real también, si no supiéramos exactamente el perfil y el precio, podríamos poner que esto es un allowance. Quiere decir que estamos asignándole un valor de 1.50 y que si el precio real después cambia, ese allowance se puede ajustar al precio real. Pero en este caso vamos a pensar que este es el precio de la pieza. Entonces ahora sabemos que el pie lineal de ese crown compuesto en materiales nos va a costar $4.69. O sea que ese va a ser nuestro costo. Igualmente lo vamos a escribir como 3.19 más 1.50 para saber que estamos incluyendo las dos piezas. Bien. De todas maneras, el crown viene después del backing y después del tan and groove. O sea que vamos a empezar a describir esto en orden. Y como las dos primeras líneas son iguales, son backing y tan and groove, podemos copiarlas. Y simplemente vamos a cambiar la información. Provide install plywood backing. On ceiling. Porque ahora es un ceiling. Provide install tan and groove basic plans with nickel joint on plywood backing. Ahora no son 5 rows. Podríamos calcular cuántos rows son. Tenemos que calcular cuántos rows vamos a tener para saber la cantidad. Entonces, podríamos decir, vamos a mirar el detalle del crown. O sea, aquí no nos muestra dónde está el crown, pero vamos a asumir a los efectos de la estimación que el tan and groove va a pasar de largo hasta la pared y que el crown simplemente se va a apoyar sobre. Eso quiere decir, no vamos a decir, no, esta tabla no la voy a contar porque en realidad lo voy a hacer llegar hasta acá para no gastar una tabla en un espacio donde no lo voy a ver. A los efectos de la estimación podemos decir, bueno, mi plywood backing, mi tan and groove va a cubrir todo el ceiling. Y todo el ceiling es todo este espacio.
De hecho, estos son Fox Beams. Quiere decir que son vigas falsas que vamos a construir nosotros. O sea que, vamos a borrar un poco estos highlights para no confundir. O sea que yo antes de construir mi Fox Beam y antes de hacer nada, lo que voy a tener aquí es un ceiling totalmente liso y totalmente abierto, ¿verdad? Sobre el cual nosotros vamos a empezar a instalar elementos para crear este diseño. Pero como decimos, si estos son vigas falsas, quiere decir que no existen antes de que nosotros empecemos a instalar. Eso significa que lo primero que vamos a hacer es instalar un backing en toda esta superficie. Entonces podemos pensar en utilizar las medidas de toda esa superficie. Entonces vamos a decir que aquí tenemos 276 y aquí tenemos 54. Como la tabla va en este sentido, bueno, vamos a empezar por el backing. Entonces vamos a calcular 276 por 54. Traigo backing 276 por 54. Esos son pulgadas cuadradas divididos 144. Esos son pies cuadrados por 1.1. Tiene el desperdicio. Y 1, 2, 3. Aquí ponemos un paréntesis más de este lado. 121 pies cuadrados de backing para toda esa área. Ya tenemos el precio de material y de instalación. O sea que ese line item ya quedó listo. Bien. Ahora vamos a decir, lo próximo que vamos a instalar en realidad serían las vigas. Sobre este backing deberíamos venir con las vigas. Entonces podríamos describir esas vigas. Esas vigas son número 21, a ver qué dice. False beam show mid-flash at junctions unless otherwise noted. See detail 6 de A15. This should be popular. Exterior shall be ASEC. Okay. So, detalle A15, 6. Es este. Y no dice mucho, solo que, bueno, quieren un one quarter reveal. Pero lo que más nos interesa a nosotros es el tamaño de esa viga. Entonces, esa viga vamos a medirla. Este es el segundo piso. Vamos a medir el ancho aquí. Bueno, aquí lo dice 9. Y la altura, vamos a ver si aparece en algún lado. Otra vez, si tengo más suerte. Es acá. Es este espacio. 65, ¿qué dice? Acá. Underside of truss to be clad with 3/4 plywood sheeting for nickel joint cypress board installation. Originalmente se ve que querían cypress, después lo cambiaron a ASEC. O sea que esta nota está un poquito, no coincide el material que se especificó después, pero bueno, no importa. Lo interesante es que acá se ve la viga. Esta línea aquí es la viga, entonces de ahí podemos sacar la altura. Esta sección está a escala 1/4. O sea que 1/4. Bueno, 9/4 y de la planta sacamos que era de 9. O sea que es 9 por 9. Podemos decir entonces que tenemos una viga de 9 por 9. Vamos a poner la viga antes que el Tannen Groove. O sea que aquí vamos a decir Fox Beam. Esto, el core. Eso se podría instalar. Nosotros tenemos el techo. Le pusimos un plywood backing.
y ahora queremos venir con una viga que va a tener esta estructura que va a ser de ASEC. Podríamos construir unas costillas que tengan la forma de la viga y que, bueno, ocupen todo este espacio. Por eso en la descripción de la viga dice inside que sea poplar y outside que sea ASEC. Cuando dicen inside se refieren a la estructura interior de esa viga. O sea que podríamos hacer que todas estas piezas, o sea, esta es una costilla a la cual se le ponen este recubrimiento, ¿verdad? Con el material ASEC en este caso. Y después de que está armada, que puede ir armada del taller incluso, se lleva a la obra y con este blocking agarrado al techo, simplemente se sube y se hace encastrar ahí y bueno, y se asegura aquí con tornillos o se encola o lo que haga falta. Esto después quedaría tapado por el tan and groove. Entonces es una buena terminación. También podemos hacer esto sin estas costillas. Eso es una decisión constructiva. Podemos hacerlo de las dos maneras. Podemos describirlo como que va a tener costillas. Entonces, el core, bueno, si vamos a describir las costillas y la estructura interior, sería plywood. Si vamos a describir los finish panels, sería ASEC. Entonces, podemos decir que esto es Foxbeam. Vamos a hacer dos líneas de descripción, una para cada una, para así sabemos bien qué es cada cosa. Entonces, código, vamos a decir que esto va a ser plywood 01. El core es plywood. Finish no va a tener. El detalle, podríamos decir que nos estamos refiriendo a este detalle que está acá, aunque no muestra la A15-6, aunque no muestra la estructura. Pero bueno, ahí está el detalle. Dimensión vamos a decir 9 pulgadas de ancho por 9 pulgadas de altura. Esa es la dimensión de la viga total, ¿verdad? Entonces, podríamos decir Fox Beam Plywood Structure with ribs at 16 inches of center. Quiere decir que vamos a hacer una estructura de plywood para los ribs que tenga estas costillas cada 16 pulgadas de centro a centro. Eso lo podríamos calcular la cantidad de pie cuadrado de material que vamos a necesitar. Entonces, por ahora vamos a dejarlo en 1 each. Cuando vayamos a ponerle precio, de repente lo cambiamos a pie cuadrado. Y aquí podemos decir lo mismo, Fox Beams, Manufacturer, en este caso va a ser ASEC, porque ahora estamos hablando de los finish panels. Acá tenemos una opción y es crear un trim que tenga las medidas de la viga. Quiere decir que esta pieza va a tener 9 y si esto es de 3/4, esta pieza va a tener 7,5. Podríamos crearlo así, especificando las medidas de cada pieza. También podríamos crear un trim o un special material que sea ASEC, pero que no esté atado a una medida. Quiere decir que solamente haga referencia al material y al espesor. Esto va a ser SM04 y podríamos llamarle ASEC Cladding. Size, 3/4 de espesor. Nada más. Join no aplica, Manufacturer ASEC. Entonces, cuando hablamos de SM04, lo único que estamos diciendo es que estamos utilizando un panel de ASEC de 3/4 de espesor.
Eso nos da más libertad para poder usarlo aquí en la descripción. SM04, el core va a ser ASEC. Finish no va a llevar porque ya viene con terminación. Vamos a usar el mismo detalle. La medida vamos a decir solamente que es de 3/4 de espesor. Y entonces aquí vamos a decir ASEC finish panels to be installed on Fox Beam Plywood Structure. Y entonces con eso hacemos referencia a los 3 lados de finish panel que vamos a tener que instalar. Si lo hiciéramos, si creáramos el material atado a la medida, tendríamos que crear 2 materiales, uno para el que tiene 9 pulgadas, el otro para el que tiene 7,5. Entonces es más flexible de esta forma. Y cuando lleguemos a ponerle de precio a esto, también seguramente lo pasamos a pie cuadrado. Para ponerle precio averiguaríamos cuánto cuesta un panel de 3/4 de ASEC, que también vienen de... Bueno, las medidas de ASEC son un poquito diferentes. Habría que fijarse exactamente, pero creo que son más largos los paneles. Entonces, nada, llegar a un precio por pie cuadrado y ese es el valor que vamos a usar para calcular el costo de esos paneles. Lo importante para nosotros en este momento es entender la estructura del estimado, cómo vamos a describir los Fox Beams, cómo es que se van a instalar, cómo es que funciona este sistema. Entonces, eso es lo más importante. Después el tema del precio exacto, diría que es secundario. Entonces tenemos el Plywood Structure, tenemos los Finish Panels. Con eso cubrimos, vamos a haber cubierto los Fox Beams. Después de que tenemos, entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es ponerle un backing de plywood a toda esta área y ya construimos estos Fox Beams que ya están revestidos con ASEC. Ahora vamos a poner la tabla TannenGroove en cada una de estas áreas. Vamos a primero confirmar que esas áreas son iguales, a ver si podemos usar la misma información multiplicada por 3 simplemente. Esto tiene 89,5. Son diferentes. Bueno, son diferentes. Entonces vamos a decir área 1, 2 y 3. Tiene 89, vamos a decir que tenemos 90 pulgadas. Entonces en cladding ASEC SM01, ese es el material que creamos para el TannenGroove. Core, bueno, podemos decir ASEC, pero es repetitivo. Bien, provide install TannenGroove basic planks with nickel joint on plywood backing. Y aquí le vamos a poner, entre paréntesis, podemos poner área 1. Idealmente deberíamos poner la referencia aquí también, ¿no? Decir aquí área 1 para que se entienda. Aquí sería, vamos a hacerlo más chiquito. Cinco. Bien, ahí tenemos una referencia en el plano que nos va a hacer entender mejor el estimado. Entonces, dijimos que tenemos 90 pulgadas, o sea que bueno, la cuenta acá va a ser diferente, porque lo que tenemos que hallar aquí es la cantidad de líneas de tabla que vamos a tener. O sea que haríamos 90 dividido 5.5 para hallar la cantidad de líneas que tenemos. Y después a esa cantidad la vamos a multiplicar por 54, que es el largo de la tabla.
De nuevo, partiendo de la base que vamos a cubrir toda esta área con ese Tannen Groove y no nos vamos a preocupar de que parte de ese Tannen Groove va a estar cubierto por crown molding. Entonces, la cuenta va a ser 90, vamos a empezarla de 0, igual 90 dividido 5.5, eso me da el número de tablas. Por el largo de la tabla, que era 54, si recuerdo bien, sí. Eso me va a dar una cantidad de pulgadas. Si divido ese resultado entre 12, voy a tener la cantidad de pies. A eso le vamos a multiplicar un 10% por 1.1. Y por último a eso le vamos a poner la fórmula roundup para que nos dé un número entero. Y nos da que tenemos 81 linear feet en esa área solamente. Esto ya se sumó aquí, ya tiene el precio de material y el precio de instalación. O sea que ya está lista esa línea. Vamos a hacer lo mismo ahora con el área 2. Va a ser igualita, lo único que va a cambiar un poco por la medida. En vez de 89, esta es de 79. Entonces copiamos y aquí simplemente le cambiamos esto por 79. Todo lo demás es igual, 72 linear feet. Por último, perdón, aquí área 2. Por último, área 3. Y la medida es 89. Y ahí tengo 81 linear feet. Entonces ahora tengo ya plywood backing en toda la superficie, los dos Fox beams y tengo todo cubierto con Tannen Groove. Las tres secciones, las tres áreas están cubiertas con Tannen Groove. Ahora me falta el crown molding que va alrededor de cada una de estas áreas. Entonces podemos también describirlo por área y a la vez es un crown molding compuesto, pero lo vamos a describir todo junto. Entonces aquí la categoría sería trim. El manufacturer, bueno, se llamaba crown molding. Ese es el nombre de la empresa. El código que le asignamos es TR01 y TR02. O sea que aquí TR01 y podríamos poner guión TR02. Core, vamos a decir que es MDF. Finish, prime, detalle, eso está A15.7. Y medida, como vamos a describir los dos juntos, vamos a hacer referencia a las medidas generales. Esto dice 8 1/4 por 5. Esas son las medidas que vamos a... Bueno, ese 8 1/4 no sé a dónde está midiendo. Vamos a medirlo mejor. 8,5 por 5. Entonces 5 de profundidad, 8,5 de altura, 8,5 de altura por 5 inches deep. Y acá vamos a decir provide and install composed crown molding around ceiling. Y vamos a poner área igual 1. Bien, eso es simplemente el perímetro. Entonces vamos a medirlo con polylength. Polylength. Vamos a empezar por aquí. 285 pulgadas.
Entonces, igual 285 dividido 12, eso me da pies lineales por 1.1 para sumarle un 10%. Y por último, vamos a poner round up. Esto van a ser linear fit. Y aquí vamos a decir, chao, porque aquí no tenemos el precio. Dijimos que el precio iba a ser igual a 3.19 más 1.50. A eso vamos a multiplicarlo por el tax, por 1.07. Y ese es el costo por pie lineal de las dos piezas de Crown. Fabricación no tenemos, finishing no tenemos porque lo instalaríamos Prime y esas piezas ya vienen Prime. Y el trim, como es compuesto, podríamos decir que vamos a cobrar $8 el pie lineal de cada uno de los trims. O sea que vamos a cobrar $16 el pie lineal del crown molding compuesto. Este precio, de nuevo, podría ajustarse según lo que la empresa de Millwork considere conveniente, pero podríamos, con esta lógica, podríamos proponer un precio que tiene sentido. Quiere decir, si nosotros por instalar un baseboard cobramos $8 el pie lineal, pues por instalar un baseboard que tiene dos piezas, debería ser el doble, porque es la instalación solamente. Si la pieza mide 2 pulgadas o 5 pulgadas, no me cambia tanto la instalación. Eh, Igualmente tengo que hacer todo el trabajo, ¿verdad? Dos veces. Por lo tanto, que el precio sea el doble, tiene sentido. Bien, entonces, ese es el crown de la primera área. Y vamos a copiarlo. Vamos a poner área 2. Y lo que vamos a cambiar es la cantidad. Polylength 263. Ya quedó porque todo lo demás está bien. Y vamos a copiarlo de nuevo. Y ponemos área 3. Y ahora le cambiamos la medida. $284. Ok, so ahí tenemos el crown molding con su precio. Y con eso terminamos de describir estas galerías. Nos quedaría solamente describir estas columnas. Y esas columnas habíamos dicho de ponerlas en un work order aparte. Así que vamos a describirlas acá. Este sería el final del primer work order con todos los items que están en el primer piso. Podemos borrar lo que sobra, poner todo en blanco. Entonces aquí tenemos soffit del ala west, east, y aquí en realidad sería ceiling, cladding, at, cover, entry. Así se llama esa área. El segundo nivel sería exactamente igual. Como no está separado, yo lo dividiría por quizás, diría norte e incluiría todas estas partes, sur e incluiría toda esta parte. Trataría de partir esta superficie en cuatro, haciendo, de nuevo, ¿no? Es un poco confuso, porque si yo digo norte, bueno, esto en realidad está al este, ¿no? Pero bueno, tampoco queremos complejizarlo tanto como para decir, bueno, todos estos pedacitos que están al norte los voy a poner en una cuenta y todos estos pedacitos que están, porque ahí se complejiza demasiado.
Entonces, capaz que podríamos decir noreste y suroeste, y entonces dividir esto solamente en dos. La verdad, en la medida que nosotros expliquemos lo que estamos haciendo, hay flexibilidad para organizarlo como mejor se entienda. Eh, porque de nuevo, si seguimos una premisa que complejiza demasiado la presentación de la información, no está bueno seguirla. Como decir todo lo que está al norte va a estar por un lado y todo lo que está al este, porque en este caso nos mezclaría la información tramo a tramo y eso no le hace bien al estimado. Entonces es mejor decir quizás, bueno, todo esto en un lado, todo esto en el otro y listo. Pero bueno, la estructura sería la misma, los precios serían lo mismo, solo habría que ir a hacer la mecánica que ya hicimos para el primer piso, hacerlo para el segundo. Una cosa a tener en cuenta para el segundo piso que no tenemos en el primero es la altura. Por lo general, estos soffits en altura requieren de scaffolding, que son andamios. Entonces, por lo general se comparten los andamios con otras trades que están trabajando en la casa y nos dejan usarlos. Lo importante para nosotros es decir, en el segundo piso, o bueno, también lo podríamos decir en todos los work orders, que en el NIC no está incluido el scaffolding. O sea que estamos dando un precio partiendo de la base que nos van a dar eh, un scaffold en el cual nos podemos subir para instalar todo esto. Porque el scaffolding, si lo tenemos que rentar, va a tener un costo por semana o por mes, ¿verdad? Si somos dueños de los andamios, igualmente tiene un costo. O bueno, es un servicio adicional que vamos a estar prestando, habría que cobrarlo aparte. Entonces, importante que en estos proyectos exteriores, donde hay scope en el segundo piso o más alto, siempre tenemos que estar pensando en scaffolding. Lo mismo puede pasar en un scope más bajo o incluso interior cuando los techos o hay cosas en altura, ¿verdad? Cosas que no se pueden resolver con un scaffold simple. Por ejemplo, este scaffold, bueno, este es bastante alto igual, pero este tipo de scaffold es parte de casi de las herramientas que hay que tener para instalar, este sobre todo, para instalar, ¿cierto? Pero si estamos en altura y necesitamos subir muchísimo más, vamos a necesitar otro tipo de equipo, por ejemplo esto. A veces lo tenemos, a veces hay que alquilarlo, tiene un costo. Entonces, si tenemos scope en altura, también quizás deberíamos alquilar un equipo de estos. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta. Vamos a necesitar alquilar equipamiento, vamos a necesitar alquilar scaffolds o scissor lift, cuánto tiempo va a llevar la instalación, cuánto cuesta esto por semana. Toda esa es información que deberíamos tener en cuenta. Por lo general, hay ya scissor lift en la obra y te dicen, no, yo te los presto. O hay scaffolds ya instalados en la casa porque alguien ya estuvo, ¿verdad? La casa se está construyendo, ya alguien los necesitó antes que nosotros. Lo más conveniente es que nos presten esa estructura para poder trabajar y ya está. Pero bueno, de nuevo, son consideraciones a tener en cuenta en scope de altura. Vamos a hacer rápidamente lo de las columnas para terminar ya con este ejercicio hoy. Así el lunes empezamos con otra cosa. Las columnas acá básicamente muestran que hay algunas columnas que están forrando una columna estructural de metal. 4x4 por un cuarto steel column, ¿verdad? O sea que hay columnas estructurales que solamente tenemos que forrar con un backing de plywood seguramente y paneles de ASEC. Y hay otras columnas que son completamente estéticas, que están agregando en la elevación,
eh, por el diseño, pero que no tienen ningún sentido estructural o no están forrando una columna estructural. A los efectos para nosotros es casi lo mismo. Es decir, bueno, necesito fabricar una cáscara, ¿verdad? De plywood y forrarla con ASEC siguiendo este diseño. Este diseño tiene unos chamfers, ¿verdad? Acá va a tener algún tipo de moldura aplicada. Alguna moldura la vamos a poder comprar hecha, otra la vamos a tener que maquinar. La verdad que este es un ítem super custom, que es bien difícil de llegar a un precio sin preguntarle a la empresa con la cual estamos trabajando cuánto cobras esta columna. Esa sería la manera de ponerle precio, porque hay que fabricarla. Entonces, no sé, podríamos pensar, bueno, no sé, una columna me va a llevar una plancha entera de material. La plancha sale $200, perfecto. Después tengo que cortar todas las piezas y maquinarlas y hacer lo que haga falta. Y entonces cada columna me va a llevar 2 días de trabajo de fabricación. Y después instalarla me va a llevar una persona, o 2 personas, mejor dicho, 4 horas. Entonces podría decir 8 horas de instalación. Bueno, esa es una buena forma de calcularlo. De hecho, vamos a hacerlo así para el ejercicio. Nosotros le pusimos un precio que nos pasó el cliente, ¿ok? Porque no es un ítem fácil. Estas columnas a veces también las venden, o sea que uno podría comprar la columna hecha. Hay empresas que venden estas columnas. Nosotros podríamos decir, ven, quieren columnas, ok, ¿cuál quieren? Esta. Ok, ¿cuánto cuesta? Y acá tenemos los precios. Entonces ahí sería mucho más fácil porque diríamos, ponemos todas las opciones y decimos, ok, el precio del material es el precio de la columna. Y después digo, bueno, ¿cuánto me cuesta instalarlo? Ok, X horas. Y ya está. Es un producto más que podemos comprar. De nuevo, en este caso, como es algo custom y lo vamos a fabricar, vamos a hacer una, uy, vamos a hacer un análisis. Vamos a poner aquí exterior columns at cover entry. Midword type, vamos a poner columns. Manufacturer va a ser custom. Código no tenemos. Core, vamos a decir que es ASEC. Finish no tiene. Detalle, tenemos aquí en la A14.5. A14/5. Dimensiones, esto pide 8x8, 8 pulgadas de ancho por, bueno, la altura la podemos ver en la elevación. Aquí dice 97,5, vamos a decir 98. 98 pulgadas de altura por 8 pulgadas deep. Y aquí vamos a decir provide and install exterior columns as per design. Por decir, vamos a decir que son 4, 1, 2, 3, 4, 5. Acá está marcada cuáles son las que están forrando la columna metal. Ese dash line es la columna metal. O sea que hay 3 que están forrando columnas estructurales y hay 2 que son completamente decorativas. Para nosotros vamos a decir que no hay diferencia. Así que tenemos 5 columnas. Esto vamos a decir 5 each. Y entonces vamos a decir a grandes rasgos, ¿no? Vamos a decir, bueno, vamos a decir que tenemos $300 de material. Vamos a decir que vamos a demorar un día en fabricar cada una. Entonces decimos 8 horas cada una. Son 40 horas las 5 columnas. Y bueno, son custom. Finishing no va a tener. Instalación, vamos a decir que nos va a llevar 4 horas. 2 personas, 2 horas. O sea que
4 horas cada una, son 20 horas. Puede ser mucho, vamos a poner 2. 2 horas cada una son 10 horas en total. Porque al final del día, después que están fabricadas, debe ser bastante fácil ponerlas en su sitio. Y nada más. Ahora vamos a ver el precio y nos da 9.000. O sea, tenemos 5, nos da 2.000 cada una. Esto va de 300 a 1.300. O sea, podríamos decir que estamos dentro de un... si eligiéramos algunas opciones, vamos a decir Custom Flood, $1.000 la columna. Con trims, bueno, ahí se puede elegir variedades. Pero quiero decir, una columna $2.000 vendida, no creo que esté muy off, si tenemos en cuenta que si la compramos nos va a costar quizás 1.300. Solo el material, y a eso hay que agregar la instalación y todo lo demás. Así que podríamos pensar que de esa manera llegamos a un precio razonable. Con eso terminaríamos este ejercicio.